Por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llenen de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios. Que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir con toda paciencia, con alegría. Darán gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir la herencia que tiene preparada para con todos los que le pertenecen al pueblo de Dios y viven en la luz. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad. Así tenemos el perdón de nuestros pecados. Amén. Acabamos de leer la palabra del Señor. El texto que acabo de comenzar, ¿con qué frase comienza? Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Recuerden que estamos haciendo un estudio expositivo de la palabra de Dios. ¿Qué es expositivo? Que cuando usted abre la Biblia, estamos yendo versículo a versículo por la palabra de Dios. Y cuando vamos versículo a versículo, ¿qué significa esto? Que estamos dándole una interpretación del texto dentro de su contexto. Y yo quiero que no perdamos de vista cómo comienza nuestra frase. Esta frase dice, por lo cual. Es lo mismo de decir, por lo que, por lo tanto, debido a lo cual, así que, en consecuencia, por tanto, de manera, de modo, de suerte que, por ello, así pues, o sea, todas estas expresiones son conectores en la gramática. O sea, el autor de la palabra de Dios, que es Dios, que inspiró a Pablo, le dijo que nosotros tenemos que tener armonía para pensar, inteligencia para pensar y entender. Recuerden que la primera predicación, nosotros entendimos que Pablo está escribiendo a los colosenses con una razón. ¿Cuál es la razón? Que el mensaje viene de Dios. Dice, apóstol, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Los hermanos que están, Pablo y Timoteo, aquí atestiguando esta carta, ellos escriben a Colosas, no conocían esta congregación. Pero ellos quieren que sepan que lo que se va a decir es palabra de Dios. O sea, el mensaje es para Colosas y para todas las... Y yo quiero que nosotros consideremos, cuando la Biblia dice, por lo cual, tenemos que entender que la idea es un paquete. Pablo está escribiendo en el nombre de Dios. ¿Qué más? Dije, ¿a quiénes? A los colosenses que son creyentes. ¿Y cómo son los creyentes? De fe, que aman y tienen esperanza, y su esperanza no es que se resuelvan las circunstancias de esta vida, sino la eternidad. Y es ahí donde realmente tenemos consuelo. ¿Por qué razón? Porque en esta vida, como el diácono Aldemar nos explicaba en la clase de escuela dominical, siempre hay motivos de sufrimiento. Hay motivos de alegría, pero en la gran mayoría hay sufrimiento. Uno va a mandar a su hijo al jardín y hay sufrimiento. Yo recuerdo mucho la primera vez que enviamos a Nicole. Eso fue todo un trauma. Porque Nicole se cogía de las rejas y gritaba, papá, mamá, no me dejen, ¿por qué me dejan?
y uno se le estremece lo que ustedes no se le imaginan. Amados hermanos, la consecuencia de ser cristianos es haber nacido de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y hoy tenemos que comprender que como creyentes debemos vivir para Dios. ¿Qué significa eso entonces de vivir para Dios, Tatiana? ¿Qué significará? ¿Vivir como yo quiero o vivir como Él quiere? Y hoy vamos a aprender algo muy importante. Como la obra de Dios redentora afecta nuestra vida, la voluntad redentora de Dios se va a ejecutar frente a los elegidos y a pesar de sus pecados. El título de nuestra predicación es Dependientes. Amados hermanos, recuerden que el texto que acabamos de leer dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Habla en plural. ¿Quién está escribiendo? Colosenses 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Qué hacen por la iglesia? Oran por la iglesia para que no sigan viviendo como no creyentes, sino que vivan como creyentes. Por eso venir a la iglesia es un aspecto de ser creyente. ¿Sabe dónde usted sabe realmente que vive como creyente? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y les voy a dar una noticia. El domingo no es fin de semana. Es el primer día de la semana. Llegó el domingo para descansar. No, es el primer día de la semana. ¡Hombre! Y cuando Pablo está diciendo, estamos orando por ustedes, está citando a Timoteo. Pero recuerden, ¿en nombre de quién está hablando Pablo en este momento? A través de su escritura, de su carta, de Dios. Al final, entonces, ¿quién es el que está orando por nosotros? ¿Quién es el que intercede por nosotros? La Biblia dice que es Dios el que está siempre intercediendo por sus hijos. ¿Y qué es lo que quiere que nosotros seamos? En nuestro texto que vamos a estudiar hoy, se dice que nosotros seamos dependientes. Todo aquel que sueña, un día voy a crecer y voy a ser independiente, se encuentra con la grata sorpresa que cuando es mayor de edad, le entregan una cédula y es dependiente del Estado. Si se casa, es dependiente del cónyuge, hombre o mujer. Yo no he visto el primer hombre feliz que esté andando por ahí, llegue a las 7, a las 8 y no le suena el teléfono. Suena el teléfono, mi amor, sí, ya estoy llegando. Y a veces el susodicho ni ha salido. Pero ya está llegando, confiemos que sea así. Miren, la vida nos enseña a ser dependientes. No nacimos para ser independientes. No existen iglesias independientes. No existen cristianos independientes. Que yo diga, yo creo en Dios, mi relación con Dios está perfecta. Todos los mandamientos es una verdad hacia Dios vertical, pero a su vez horizontal con el prójimo. Quien no tiene una iglesia a la cual pertenece y sirve, no tiene una familia en Dios. Y por lo tanto, Dios no es su padre. Y si hay una iglesia independiente que no tiene otras iglesias hermanas, pues es que en el cielo vamos a llegar todos los cristianos de toda la raza, de todas las naciones y de todos los pueblos. ¿Eso qué significa? Que todos somos dependientes.
No sueñen con la independencia. Voy a llegar a los 18 años y voy a hacer lo que yo quiera. ¿Quién llegó a los 18 años y hizo lo que quería? Hace lo que puede con la plata que gana. Hace lo que puede con el conocimiento y las habilidades que tiene. Somos dependientes siempre. Dios nos creó para ser dependientes. Pero fundamentalmente el creyente, y acá Pablo y Timoteo están orando para que los colosenses aprendan a ser dependientes de 3 cosas que yo quiero enseñarles hoy. Primero, punto 1, de su voluntad. Ahora, uno puede tener teología en la cabeza, puede tener versículos bíblicos en la cabeza, pero si tú no los tienes en el corazón, tienes un problema de comunicación. ¿Sí me entendieron? Tú puedes tener el conocimiento de la palabra de Dios en la cabeza, pero si no la tienes en el corazón, tienes un problema de comunicación. Sí, es en serio, porque yo puedo conocer algo y estar haciendo otra cosa. No se ha conectado mi cabeza con el corazón, o sea, no tengo una comunicación de lo que yo sé, de lo que yo creo, con lo que yo hago. ¿Saben eso cómo se llama en términos médicos? Esquizofrenia. Yo soy Juan José Dávila Ceballos, nací en Lima, Perú, en 1971, un 21 de noviembre. Y me paro aquí y les digo, soy Napoleón Bonaparte. Es esquizofrénico, ¿sí o no? Usted puede decir, soy un hijo de Dios, soy de fe, amo a Dios, mi esperanza es la vida eterna y vivo como yo quiero. Y Dios se quiere asegurar a través de su palabra que nosotros tenemos que conocer su voluntad y poder llevar a la práctica. La mejor manera de llevar a la práctica el conocimiento de Dios es a través de las circunstancias de la vida. Pastor, mi hijo es un rebelde, ore. Ya oré por él. No, es ore toda su vida. Siga orando. Y cuando usted lo vea firme, siga orando por él. Y cuando lo vea prosperar y crecer, siga orando por él. Amados hermanos, a veces nosotros pensamos que no. Miren lo que dice Pablo y Timoteo escribiendo a los colosenses. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos, o sea, ¿qué oyeron? Que ellos creían en Cristo, que eran cristianos, que tenían fe, amor y esperanza. No cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué pedían? Ser llenos del conocimiento de su voluntad. Miren, acá uno no está pidiendo ni que se saquen el baloto, ni que tengan casa, ni que tengan carro, ni que se sanen de un cáncer, ni que se salven de un accidente, ni que no se mueran. Sino que mientras que están vivos y en medio de cualquier circunstancia le dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Yo pregunto, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Qué es lo primero que deja un hijo necio, rebelde, que no quiere volver a la iglesia, que no quiere vivir como cristiano? Va dando pasitos poquito a poquito. Miren, queridos hermanos, el hombre y la mujer rebelde, para rebelarse totalmente con Dios, no necesita muchas cosas. Lo primero que comienza es, deja de leer la palabra en su casa. Deja de orar, solo ora por los alimentos. Señor, gracias por estos alimentos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y no se confíe de esa oración. Ora cuando se despierta, ora cuando se acuesta. La Biblia dice orando en todo tiempo. Porque el conocimiento de Dios, recuerden, es conectivo. Yo no sé si me están siguiendo porque estoy diciendo muchas cosas que pueden parecer raras. Lo que yo conozco de Él lo tengo que expresar con mi boca.
O sea, el conocimiento se conecta con mi oración. Escucha a tu hijo cómo ora y tú vas a saber si realmente conoce a Dios. Escucha a tu cónyuge. Ay, Señor, que este trabajito me salga, que por favor tú sabes que necesitamos. Yo no he dicho que no oren por el trabajo, pero si todo el tiempo es por plata, por salud, por bienestar, su aguja de GPS está equivocado. No está dirigida a la esperanza, a la eternidad, sino a lo terrenal. ¿Sí? ¿Sí han visto? Solo piensen, lo celestial y lo terrenal, y sale la agujita del corazón. Cuando va a orar y para el infierno. Amados hermanos, ¿qué dice aquí la Escritura? Y yo les voy a decir algo, que hay que conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para saber vivir. Ahora, yo les pregunto solo porque ustedes echen pensamiento conmigo. Tengo un problema con mi esposa. Entonces, ¿qué hago? La Escritura. Algunos abren la Escritura. Señor, quiero saber tu voluntad. Ve y ahórcate. Uy, no. Ve y ya lo mismo. No. ¿Qué dice la Escritura cuando mi esposa peca contra mí? Uno no encuentra algo puntual en la Escritura que te diga qué acción fue pecado, cómo hacer y cómo reaccionar. Entonces, cuando yo leo la Escritura, yo requiero de algo que podemos entender que se llama interpretación. Y hace un rato me encontré con esta hermosa Biblia Nuevo Testamento. Hermano, ¿usted puede leer el primer versículo? Claro y fuerte. ¿Del 22? Sí, señor. Dice: Suku lumine es Yetelen. Katata es Yutuye. Listo. ¿Sabe por qué ustedes no entienden? Porque está escrito en maya. Es un Nuevo Testamento escrito en maya. Cuando fui a México, el anciano me dijo: tengo esto para ti. Les manda muchos saludos del anciano Wilson Zapata. Ayer estuve hablando con él. Dice: con cariño para el pastor Juan José Dávila Ceballos, atentamente Wilson Gabriel Zapata Cabrera y Marta López Ceriño. ¿Ven los López cómo me siguen? No me dejan. Son dueñas también. Miren, queridos hermanos, uno no requiere solamente conocer la palabra, sino requiere discernimiento. Y Pablo está diciendo: yo quiero que sean ustedes conocedores de toda la palabra de Dios. Miren aquí lo que está diciendo: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por nosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Saben cómo se llama eso? Discernir. Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Que nuestra cabeza está llena de películas, de series, de TikTok, Instagram, de todas las ideologías del mundo. Y hemos normalizado todo lo malo. ¿Qué no leemos la palabra de Dios? Y cuando la leemos, es como cumplir un rito religioso y no meditamos en ella. Para cambiar nuestra forma de pensar, de sentir, de vivir, yo tengo que aprender a discernir cómo aplico esa palabra a mi vida. Si no, termino como leyendo en maya, así como leía el hermano, ¿no? Uy, no, pero es que esto es complicado. Tak inwak, tumektik yakten, kris mag. Y yo les digo, acabo de leer la palabra de Dios, pero no me entendieron nada. Es conocimiento.
Queridos hermanos, Dios quiere que nos relacionemos con Él. Si usted quiere cambiar su vida, comience a leer la Biblia y llenar su mente de la palabra de Dios y pedirle a Dios que le dé discernimiento. Santiago 4, versículo 17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo más básico para cualquier creyente es saber qué hacer en su vida para poder cambiar. ¿Y dónde parte? Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Porque cuando yo estoy convencido de pecado, tengo una necesidad de la cruz de Cristo. Y de entender que esta vida es pasajera. Algunos de ustedes los conocí con más pelo y mucho más jovencitos. Es en serio. Queridos hermanos, ¿usted sabe si está caminando en la voluntad de Dios? ¿Usted desea la voluntad de Dios? ¿Usted se deleita en la voluntad de Dios? O cuando le dicen vamos a leer la palabra, uy, qué pereza. O frente a la lectura uno le da un sueño. Si se han dado cuenta, alguien está leyendo en la familia y uno empieza y no disimula, como diciendo apúrele que me voy a ir a dormir, y uno dice amén y sale a jugar al celular. Qué cosita. ¿Saben qué dice la Escritura? Que aquel que ha nacido de nuevo se deleita en la palabra de Dios. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tu mente es renovada, tu corazón es renovado, tú vas a poder discernir qué es lo que Dios quiere. Hay cosas que Dios no quiere que tú hagas. Escuchen bien lo que voy a decir. El discernir cómo debemos vivir para Dios es una vida en comunión con Dios. Sabiduría para enfrentar toda circunstancia sabiendo que es la voluntad de Dios. Tú y yo debemos entender que no vivimos buscando hacer lo correcto. Recuerden que interpuse la palabra no. Tú y yo no estamos buscando hacer lo correcto. ¿Sí les golpeó su cabecita? Tú y yo como creyentes estamos buscando todo lo que agrade a Dios. Me explico. Hoy es cumpleaños de mi mamá. Entonces, háganse cuenta que no estoy acá, esto es un espíritu. Dejé mi iglesia, dejé a mi esposa y volé a Perú a abrazarla, a celebrar con ella su cumpleaños. ¿Estoy haciendo lo correcto, sí o no? Humanamente sí. Celebrar el cumpleaños a los padres, a los hijos es lo correcto. Pero yo no estoy acá para hacer lo correcto. Estoy buscando agradar a Dios. Y cuando yo busco agradar a Dios, en muchos casos no voy a hacer lo correcto. Todos mis hermanos, no voy para el Perú. ¿Por qué? Es el cumpleaños de mamá. Ya se va a morir, ya está viejita. Y Jesús lo dijo claramente: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Yo sé que el evangelio es duro, mis hermanos. Y Pablo y Timoteo están orando por los colosenses para ser dependientes de Dios. No para que hagamos lo correcto, sino para que agrademos a Dios. Mi esposa me puede decir: hoy no quiero ir a la iglesia. Y mis hijos me pueden decir: hoy no quiero ir a la iglesia. Y yo, ¿qué les digo? ¿Qué sería lo correcto? Y me puede decir: no, es que tengo una gripa, no dormí anoche. Ay, pobrecito, pobrecita, está cansado, ha madrugado toda la semana para ir o a la universidad, o al trabajo, o al colegio. ¿Qué es lo correcto? ¿Descansar, sí o no?
¿Estamos aquí para hacer y buscar hacer lo correcto en ese sentido? ¿O para agradar a Dios? Tenemos deudas, tenemos deberes, y lo correcto es afrontar esas deudas, esos deberes. Pero es por encima de la voluntad de Dios. ¿Ustedes qué dicen o no? Yo le pregunto, ¿tienen la capacidad de haber transformado su mente para decir, voy a agradar a Dios? Ahora, miren lo interesante. Toda la Escritura cuando te dice, en esto, haciendo esto, ¿me vas a agradar? Siempre estaremos haciendo lo que Dios llama lo que es correcto. Y a veces hacer lo que es correcto para Dios es incorrecto para todo el mundo. Pastor, no fui a la iglesia el domingo porque es que llegó mi hermana del extranjero, toda la familia se reunió, usted comprenderá. Y no la volvemos a ver en 2 años o 3, quién sabe. ¿Qué es lo correcto ahí? Pero ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿Cómo usted es testigo y testimonio? ¿De quién depende? ¿De la aprobación de su familia? ¿De la aprobación de su cónyuge? ¿De la aprobación de sus hijos? ¿O del todopoderoso creador del cielo y de la tierra que envió a su unigénito hijo para que muriera por nosotros? Hace muy poco me enteré que no murió, sino se acabó un matrimonio. Porque se abrieron a los pensamientos de este mundo. Hace 1 año comenzaron con la idea, yo no lo sabía, vamos a hacer un matrimonio abierto. ¿Saben qué significa eso? Como que sí saben, ¿no? Gracias a Dios no está casado. Es, el hombre hace lo que quiere, ella hace lo que quiere, pero nos amamos. La filosofía de este mundo. No hay culpas. Disfrutemos de esta vida. Un matrimonio cristiano, el pastor, ella es la esposa de un pastor. Claro, el matrimonio se acabó. Abrazaron el pecado, y el pecado trae muerte, trae dolor. ¿Y por qué abrazaron eso? No, pues es que estaban pasando, ya tenían un matrimonio de muchos años, estaban aburridos uno con otro. Hay una opción. ¿Qué dice la Escritura sobre el matrimonio? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Chao papá, chao mamá. Acá yo me dedico a mi esposa. Osquita dentro de poco va a cumplir 3 años de matrimonio. En estos casi 3 años le invadió su hogar. No, yo quiero que él construya un hogar. Yo puedo manipular a mi hija, ay mi amor, te extraño, mi vida, te tengo lo que tú quieres, ¿vienes? La tengo 1 día, 2 días, 3 días, yo le puedo llevar la comida, la puedo amar, entre comillas, estoy haciendo lo correcto para el mundo, pero ¿qué estoy haciendo? Destruyendo un matrimonio. Yo tengo que entender, conocer la palabra, discernir y aplicarla a mi vida. Dependientes, y Pablo dice, de la voluntad de Dios, con inteligencia y sabiduría. Eso se llama discernimiento. Tú y yo debemos entender que no vivimos buscando hacer lo correcto, la aprobación de los demás, sino agradar y servir a nuestro Dios. Segundo punto, de agradar a Dios. ¿Qué significa agradar a Dios? El conocimiento de la palabra de Dios debe dar fruto. Ayer hablaba con un buen hermano y me decía, gracias a Dios estoy aprendiendo a leer la Escritura, pero no se me queda nada.
¿Qué dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios no vuelve vacía. A uno le parece que no se le queda nada. A nuestros hijos que están aquí a veces aburridos, obligados. El otro día escuchaba eso, ¿no? Ay, mamá, hoy no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué? Tengo pereza. ¿Y por qué? No tengo ganas. Ah, bueno, mi amor, alístate, vas a ir sin ganas. Ese es el deber de un padre cristiano. Miren, yo he visto el conocimiento así real de ver hijos que se han apartado del evangelio por 3, 4, 5, 10, 15 años. A veces los padres murieron, pero Dios los trae sobre la base de que ellos de niños iban a la iglesia y conocieron del Señor, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Hechos capítulo 2, versículo 39 y 40 dice: porque las promesas del Señor son para vosotros y para vuestros hijos. La salvación es de generación en generación, y Dios no es mentiroso, y Dios no se avergonzará de nosotros. Él tiene paciencia y obra en medio de nosotros, y dará fruto en el corazón a su tiempo. Y Pablo dice que su oración es que nosotros tenemos que vivir agradando a Dios. Miren, queridos hermanos, no hay ninguna oración ni por los hijos, ni por el cónyuge, ni por ningún miembro de la iglesia, Señor, que logre todos los deseos que están en su corazón, de colegio, universidad, empresa. Y les voy a decir algo: a veces nos llevamos toda una vida estudiando una carrera que al final tenemos que desechar. A veces luchamos por casa, carro, comodidades materiales que al final no nos importan. ¿De qué sirve que usted llegue acá con 60, 70 años sin sus hijos, sin su cónyuge, simplemente por haber vivido en medio de la necedad? En vez de apoyar la iglesia, apoyó su ambición, su codicia, sus sueños. El punto de encuentro es en la presencia del Señor. Agradar o complacer a Dios debe ser la meta de todo creyente. No es pasar el año escolar, no es lograr un título universitario, no es lograr empresas, no es lograr dinero, fama, poder. Eso sueña el mundo. Y hay personas que logran todo eso y se apartan de Dios. Mientras que tienen necesidad, están: Señor, por favor, sácame de este desierto. Y Dios los bendice. Y en gratitud se van de viaje, se van de crucero, se van de paseo, o se van a los pueblitos cercanos de Bogotá. Es que estoy muy cansado, pero llevan 3 o 4 años queriendo salir del hueco cenagoso. Dios los saca, les bendice y se van. Pastor, lo voy a ver virtual. Amados hermanos, buscar a Dios por fe, caminar en el Espíritu y no en la carne. Y necesitamos para eso discernimiento de la voluntad de Dios. Yo les pregunto, ¿realmente vivimos para agradar a Dios? ¿Sí viven para agradar a Dios? ¿Trabajan para agradar a Dios? ¿Son hijos para agradar a Dios? Queridos niños, jóvenes, ¿ustedes dan gracias porque sus padres son cristianos y no son del mundo? Miren, todo padre mundano, cuando su hija está llegando a los 14, 15 años y pasa por el médico, la sugerencia es: ¿ya fue a Profamilia? ¿Ya le pusieron esa cosita, ese aparatico para no quedar en embarazo? ¿Qué es lo que enseña la Escritura? Pureza, castidad. Amados hermanos, Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno
del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Usted lee la palabra y la palabra queda en su mente. Su mente tiene que ser renovada, su voluntad renovada, y usted tiene que vivir agradando a Dios. ¿En qué? En todo. Pastor, ¿qué significa todo? Todo significa todo. Acostarse, levantarse, ir a trabajar o ir a estudiar, estar en medio de los compañeros. ¿De qué sirve que acá tú vengas, tengas un lenguaje santo? El Señor te bendiga. Qué gozo verlos. La bendición del Todopoderoso esté con usted. Bueno, otros son más espirituales, ¿no? Dicen shalom. Y te encuentras con otros individuos. Hola, parce, pim, pam, pum. Y dices 2 o 3 groserías igual que ellos. La Biblia dice que nosotros debemos agradar a Dios en todo. Cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo dejamos nuestra habitación. Cuando te vas a trabajar, te vas a estudiar, es que el que se queda viendo cómo quedó tu habitación, ¿quién es? ¿Quién es, doña Tatiana? ¿Quién se queda viendo su habitación? Nuestro Dios es omnipresente y todopoderoso. ¿Saben qué sería bueno un ejercicio? Que lleguen hoy a casa y publiquen en el grupo de la familia una fotico cómo quedó la habitación. Porque así mismo seguro está su corazón. Porque mi preocupación no es agradar a mi mamá y a mi papá, es agradar a Dios en todo. Miren, esas cosas básicas. Es que yo sé que la presencia de Dios está conmigo. Eso debería ser transformador para nosotros. Me enojo con mi mujer. Ay, Dios está acá. ¿Qué le digo? El Señor te bendiga. Ni aguanto las ganas de decir muchas cosas. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo le recuerda a los creyentes que si están viviendo bajo sus deseos, no viven bajo el Espíritu. ¿Quieren ir conmigo a Gálatas? Por favor. Capítulo 5. Queridos hermanos, fácilmente nosotros nos podemos engañar y automentir pensando que soy un hijo de Dios. Pablo le dice en el capítulo 5, versículo 16 y 17 a la iglesia en Galacia. Digo pues, andad en el Espíritu. Pastor, ¿qué es andar en el Espíritu? Algunos piensan que andar en el Espíritu es andar como de rodillas, Señor Dios Todopoderoso, misericordioso. No. A nuestros abuelitos le dijeron eso. Y rezaban el Padre Nuestro, decían el credo de los apóstoles, decían hasta, rezaban el rosario. Y yo me acuerdo que yo jugaba, esto es en el distrito de Lince, en Lima, salíamos a jugar con los compañeros. Y había una viejita por ahí que era una vecina, llegaba de misa y cuando uno la veía, cojan el balón, porque esa viejita iba a cogernos el balón y con un clavito, ¡pah! Y estábamos jugando en el andén, no era en su casa. Estos muchachos que no sé qué se embolla y ¡uy! Si no echaba agua, orines, lo que sea. No, es en serio. ¿A usted no les tocó? A mí sí me tocó más de una viejita así. El Señor les bendiga y les perdone. La Escritura dice, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo que les compartí hace 8 días. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es muy engañoso pensar que yo estoy haciendo lo que yo quiero y que no estoy haciendo mal alguno. Mamá, esta vez voy a llegar tarde, me voy con mis amigos. Y no son cristianos, ¿no?
Y no sé por qué se escoge la tarde o la noche. Sí, mi corazón quiere. Yo lo deseo. Eso lo hace lícito. Patricia, ¿usted qué diría? Que le diga acá el susodicho candidato a juicio. Mi amor, es que me voy con mis amigos, vamos a celebrar el cumpleaños, vamos a echar un partidito. Llego como a las 11, 12. ¿Sí? ¿No? Uno puede desear cosas y no ver mal alguno. Uno requiere discernimiento. Miren, queridos hermanos, a todos los casados, hombres y mujeres, el plan de Dios no es que tú estés fuera de tu hogar, sino que estés preocupado de ser una carne con tu cónyuge. Punto. Cualquier cosa que interfiere, cualquier plan, por más bueno que sea, por más romántico que sea, por más noble que sea, está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y mientras que tus hijos estén chiquitos, preocúpate por ellos. La Escritura dice en Deuteronomio 6, al levantarte, estate con tus hijos. ¿Qué? Enseñándoles la palabra. Y al acostarte, ora con tus hijos enseñándoles la palabra. Oiga, y en el día, dice, si tú tienes tiempo y estás pendiente de ellos, andando por el camino, enséñanles la palabra. Ustedes quieren agradar a Dios en todo y que sus hijos agraden a Dios en todo. Consideren que agradar a Dios muchas veces no es hacer lo que el mundo espera que se tiene que hacer, o sea, lo que es correcto. Muchas veces tenemos que hacer lo que Dios demanda. Y puede que sea reiterativo lo que yo digo acá, una y otra vez, y no me voy a cansar. Si un hijo empieza a llegar tarde, a no llegar, a llegar ebrio o consumiendo cosas y llevándose cosas de la casa, la Biblia dice, córtalo de tu casa por causa de tus demás hijos. Y estás agradando a Dios. Un hijo se puede quedar siquiera hasta los 30, 40 años en la casa. Porque no todos los hombres, pues, o sea, no todos los hijos van a estar para ser casados. La Biblia nos muestra esos modelos. Pero tiene que estar agradando a Dios. Siendo una persona que agrade a Dios. Oiga, uno no le da ni pereza atender a un hijo así. Yo con gusto me levanto, le hago el desayuno. Yo soy un papá que consiente a mi familia. Para mí el domingo, yo no quiero que me consientan ellos a mí. Yo quiero consentirles y mostrarles el camino de Dios. Eso sí, 8 de la mañana por tarde está el desayuno para que estén despiertos en el culto. La digestión dura 1 hora más o menos. Si no, uno está así. Amén. Sí, ¿qué pasó? Agradar a Dios muchas veces no es hacer lo correcto, sino la voluntad de Dios, viviendo agradar a Dios. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Yo le creo a Dios, porque creo en Dios, y su palabra dice lo que yo debo hacer, que tengo que hacer. Tengo que tener el comunicador entre mi cerebro y mi voluntad. ¿Saben quién es ese comunicador? El Espíritu Santo. El Señor nos dio el Espíritu Santo a nosotros. Nosotros, ¿por qué no hacemos lo que agrada a Dios muchas veces? Porque justificamos diciendo, voy a hacer lo correcto y no estoy haciendo mal a nadie. Señor, tú sabes, es un solo domingo. ¿Qué marido dejaría que su mujer adultere una sola vez en la vida? ¿O qué mujer entregaría a su marido a que adultere una sola vez en la vida? ¿Lo harían? ¿Qué padre en su sano juicio le diría a su hijo, ve y drógate una sola vez en la vida para que sepa lo que es? Todo lo que es malo es malo. Todo lo que es pecado es pecado. Romanos 1:17, porque el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe
¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Que vivan por fe. Juan David, la casa que tenemos es porque Dios nos la dio. ¿A quién le agradecemos? ¿A papá, mamá? No, a Dios. ¿Quién me dio los dones y talentos para trabajar? Y ser pastor es un trabajo. Escuchar, aconsejar, acompañar es un trabajo. En el ámbito secular es un psicólogo. En el ámbito de la fe es pastorear, apacentar, enseñar, discipular. Es un trabajo. ¿Cómo me gano el pan de cada día? Queridos hermanos, para los que no sepan, es siendo pastor, siendo profesor de teología. Y Juan David, ¿qué tiene que decir? Papito Dios, gracias por el trabajo de mi papá. Porque Dios lo bendice a él, porque Dios le dio trabajo a su papá. Y tiene vida. Todo viene de Dios. Algunos hijos porque dicen yo no vuelvo a la iglesia, porque piensan que todo lo que tienen es por osmosis. Hay hijos que llegan a la nevera y dicen, se acabó la leche. Y el verbagajo tiene 30 años. Pues vaya y cómprele y póngala en la nevera. Ustedes han visto que el mercado aparezca así, ¡pah!, como magia. Alguien tiene que ir a comprarlo. Amados hermanos, Pablo y Timoteo están orando que los colosenses agraden a Dios, dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué nos da la dignidad? ¿Qué nosotros le decimos al mundo porque somos cristianos? Que somos valiosos, porque estamos agradando. Que nuestra familia así nos deteste, nos odie y diga no los invitamos porque son unos aburridos. Es que estamos agradando a Dios. Si a usted le dicen no lo vuelvo a invitar porque es cristiano, gloria a Dios. Que no necesito su amistad, su amor, necesito que crean en Cristo para que ellos estén en la eternidad conmigo. Gálatas 3:11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, porque el justo vivirá por la fe. Y yo les voy a decir algo que tal vez no hemos pensado. Hay muchas personas fuera de las iglesias, son buenos padres, buenos esposos, excelentes trabajadores, fieles, honrados. Y no lo hacen para Cristo, hacen lo correcto. Y todas sus obras son trapos de inmundicia. Porque no lo están haciendo para agradar a Dios. Es necesario vivir buscando agradar a Dios y no a los hombres, y mucho menos a nuestro malvado corazón. Por lo tanto, agradar a Dios es un asunto de vida, de guardar los preceptos, mandamientos y depender de Dios. Señor, en tu nombre lo haré. En tu nombre no voy a agradar más a la gente, ni a mis hijos, ni a mi cónyuge, sino te voy a agradar a ti. Cuando agradamos a Dios, empezamos a agradar realmente a la gente. Y agradar a nuestros hijos, y agradar a nuestro cónyuge, y agradar a nuestros vecinos, y agradar a los hermanos en la iglesia. Juan 14:15, si me amáis, guardas mis mandamientos. 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dios quiere que su iglesia, sus hijos, le agraden a Él. Ahora, ustedes dirán, pastor, es que esto está muy pesado. Y yo lo entiendo. Leer la Biblia no es un asunto fácil. Cuando uno se pone a leer la Biblia, uno ya está cansado, los malos pensamientos vienen, las deudas aparecen, el celular suena. Mire, Satanás inventa lo que sea y hasta manda a sus emisarios. Vamos a tomarnos una. Y uno dice, ¿será?
No, mentira. No me pasa a mí, pero sé que pasa. Lo que yo sí les puedo decir, uno va a orar, Señor, uno se pone de rodillas, cierra la puerta y a veces los pensamientos de uno no le ayudan. Estamos con una condición pecaminosa. Uno dice, oiga, yo entendí lo del pastor, voy a empezar a agradar al Señor. Y no falta que el próximo domingo, Pepito, la familia se va a reunir. Vamos a hacerle algo al abuelo. Uy. O peor, ¿no? Margarita, te necesito para el domingo. Y es urgente. Y te voy a pagar bien, ¿no? ¿A quién agrado? Punto 3. Dependientes, el primero, ¿cuál era? De su voluntad. El segundo, de agradarle. Y el tercero, de su poder. Queridos hermanos, no podemos cambiar y no podemos vivir el cristianismo en nuestras fuerzas. Eso es lo más maravilloso que pueda haber en el Evangelio. Queridos hermanos, la salvación no se gana por obras. La Biblia dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Estas cosas pueden ser imposibles hacer, pero Dios quiere que nosotros vivamos para complacerle. Y les voy a dar una noticia, es posible agradar a Dios. Es posible deleitarse en su palabra. Es posible vivir para Él. Y les voy a decir algo, yo lo estoy aprendiendo a mis 53 años, más de 20 años de ser cristiano. Y los otros restos, de esos 33 meses, fui medio... ¿sí? No era, creo, o si era, no lo sé, pero lo que sé es que yo creía en Dios, pero no vivía para Dios. Y estoy aprendiendo. Complacer a Dios, deleitarse en Dios, solo es posible en el poder de su Santo Espíritu. Y tú y yo necesitamos ser fortalecidos. No con mucho, no con lo suficiente, sino con todo su poder. Ese poder que creó los cielos y la tierra, ese poder que creó el sol y la luna, ese poder que puso animales en la tierra, que los puso en el mar y los puso en el aire, que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ese poder que promete devolvernos nuestros cuerpos en el día final. Tú y yo necesitamos ser fortalecidos. Colosenses capítulo 1, versículos 10 al 12. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el desafío. 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en herencia de los santos en luz. Si usted experimentó el poder de Dios, el primer indicador es decir, tengo fe. El segundo es, estoy haciendo cosas que no quiero hacer, pero que hago porque le agradan a Dios. Y hermanos, eso no es mágico, eso es de pronto un día uno dice, el pecado, hola, aquí estoy. Y uno le dice, adiós. Y se queda uno tranquilo. Y uno se da cuenta que no lo hice yo, lo hizo Él en mí.
Pero recuerden, somos dependientes de su voluntad y de entender que estamos viviendo para agradarle a Él. No somos religiosos. El religioso confía en su moralismo. El religioso confía en lo que Él hace. Ya diezmé, entonces puedo hacer lo que quiero. Ya fui a la iglesia, ahora hago lo que quiero. Dios nunca nos ha pedido que vivamos en nuestras fuerzas. Lo que nos pide es que vivamos en su poder. Y Él no nos dice que tengamos su poder para hacer milagros. Levántate y vamos a todos los cementerios, ¿no? O te sano en el nombre de Jesús. Como hay otros, ¿no? Que sacan demonios o espíritus, el espíritu del sueño. ¡Fu! Y el otro, ¡ah! Desperté. Eso no existe. Amados hermanos, Dios nos fortalece con un solo propósito: poder discernir su voluntad y vivirla, porque así agradamos a Dios. Pablo iba convencido que estaba haciendo lo correcto. ¿Dónde están los cristianos? Los mataba, los encarcelaba, los azotaba, y él decía, estoy haciendo lo correcto. ¿Cierto, Caifás? Bueno, algún Judas dirá, aquí estoy también. Vamos, Saulo. Y Gamaliel decía, bien, Saulo. Hasta que Jesús se le atravesó en el camino y le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese preciso momento que fue regenerado, que su mente fue cambiada, aprendió a ser dependiente. Y su dependencia era de Dios a través de una iglesia. Hechos de los Apóstoles cuenta que Pablo hacía e iba donde la iglesia lo enviaba. Y si el Espíritu Santo le permitía, predicaba. Y si le decía, Pablo, te callas, él decía, el Espíritu Santo me dijo. Y pasó por ciudades y no predicó. Y la Biblia dice, porque el Espíritu Santo le prohibió. Porque vivir para Dios es en el poder de Dios. Y sí podemos agradar a Dios. Y sí podemos tener una vida nueva. Y sí podemos cambiar en Cristo Jesús. Sin Él nada podemos hacer. La dependencia de Dios nos pone una perspectiva. El reino de Dios, su reino, es herencia inmarcesible. Hemos sido rescatados de la oscuridad y nuestra perspectiva es estar donde su Hijo está. Nuestro Dios, nuestro Señor, único y suficiente Salvador. Es su poder el cual me puede llevar a desagradar a cualquier ser humano y buscar agradar a Dios. Toda habilidad, destreza, autoridad conferida por Dios, Dios la respaldará. Solo así tendremos una vida nueva. Primera de Crónicas 29, 11, 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tuyo, excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poderes a todos. Amén. Amén. Amados hermanos, preocupémonos de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, su voluntad, que la disciernan. No es un buen colegio, no es un buen estrato, no son las buenas ropas o las buenas cosas las que cambiarán a nuestros hijos. A veces eso es lo que los perjudica y los perturba y los corrompe.
Pero no importa dónde estén, si pueden estar en el buen colegio, estén en el buen colegio, por favor. Si pueden vivir en un buen estrato, vivan en un buen estrato, no hay problema. Pero de la mano de la voluntad de nuestro Dios, buscando agradar a Dios en todo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Llegó el hijo del colegio, primer día de estreno de colegio nuevo, y venía feliz. Y el papá le dice, ¿y qué te pasó, mi hijo? Nadie se dio cuenta que era cristiano. ¿Se dan cuenta? Sí, es irónico. A veces nuestros hijos están 3, 4 años en el colegio y hay muchos compañeros que nadie sabe quién es cristiano y quién no. La Biblia dice que quien se avergüenza de Cristo, Él se avergonzará de ellos. Y Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Esta palabra poder, ¿saben cómo se traduce en griego? Dunamis, dinamita. ¡Bum! Cambia las cosas de adentro hacia afuera. Pero es poder de Dios para todo aquel que cree, sea judío, sea griego. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Amados hermanos, confíen en esta palabra maravillosa. Si tu cónyuge, tu hijo, tu pariente no quiere escucharla, no importa, sigue predicándole. Le guste o no le guste, es lo más importante. Una verdadera evidencia de ser creyente es ser dependiente del obrar de Dios. Pero usted no podrá obrar si no conoce la voluntad de Dios, si no discierne la voluntad de Dios, si no agrada a Dios. Pero esas dos cosas solo se pueden hacer en el poder de Dios. Amén. Pongámonos en pie. Y ya pueden conversar si quieren después. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Señor, perdónanos. Porque a veces valoramos muchas más cosas en este mundo que tu palabra. Pensamos, Señor, que las cosas de este mundo pueden mejorar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nosotros mismos. Perdónanos porque a veces queremos hacer lo correcto agradando a los hombres, lo que ellos llaman correcto. Señor, ayúdanos a agradarte a ti, aunque hagamos lo que para ellos será incorrecto. Pero Señor, ayúdanos a vivir para ti, en tu poder. Que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros, transformando nuestra mente, nuestro corazón, que nos lave de nuestros pecados, que nos limpie, que nos capacite para hacer las buenas obras que tú has aprobado. Señor, ten misericordia una vez más de esta iglesia y ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.